Hola, ¿qué tal mi querida mujer de Dios? Qué gusto volver a saludarte nuevamente en este hermoso día, deseándote que puedas estar teniendo un maravilloso día. Te saluda como siempre tu amiga Julieta Hernández. Te doy la bienvenida a tu canal Es Tiempo de Brillar. Estamos en este quinto mini seminario, el cual hemos titulado Mujer, deja que Dios escriba tu historia. Hemos visto dos maravillosas historias y hoy vamos a ver una tercera. Esta tercera historia es acerca de Débora. ¿Quién fue Débora? ¿Alguna vez habías escuchado hablar de esta mujer? Pues quiero decirte que esta historia se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces 4 y 5, ahí lo puedes leer tú. Débora fue jueza. Imagínate, ya en aquel entonces, Dios utilizó a Débora porque Débora era una mujer de fe, porque Débora era una mujer que quería obedecer el nombre de Dios. Así que era jueza y también profetisa. Dos grandes títulos que a veces creemos y pensamos que son única y exclusivamente para los varones. Pero la Biblia nos dice que no, que Dios puede utilizarte a ti, mi querida mujer de Dios, ¿sabes? Porque es tiempo de que tú y yo brillemos. Es tiempo de brillar, es tiempo que podamos dejar que nuestra luz brille e ilumine a todos allá afuera. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿Te has pensado tú si tienes algún don, algún talento que te pueda hacer brillar y con eso puedas iluminar a todo el mundo allá afuera? ¿Lo has pensado? Estoy segura que esta mujer nunca se hubiera imaginado que iba a ser jueza y menos profetisa. Pero lo que esta mujer hacía es que era una mujer de oración, una mujer que amaba a Dios con todo su corazón, una mujer que amaba y respetaba el nombre del único Dios verdadero. Vamos a ver qué nos dice esta maravillosa historia. ¿Qué podemos nosotros aprender de la historia de Débora? Bueno, primero vayamos al libro de Jueces 4 y 5, en donde nos dice que en aquel entonces el pueblo de Israel se encontraba cautivo y Dios había permitido que el pueblo fuera cautivo, fuera esclavo por algunos años, porque el pueblo se rebelaba contra Dios, porque el pueblo no seguía las ordenanzas de nuestro Dios, porque el pueblo era terco, porque el pueblo no obedecía los mandamientos de Dios. Así que entonces estaban cautivos por un rey muy malo, por un rey que los maltrataba, les oprimía bastante. Así que entonces los israelitas empezaron a clamar a Dios. Dios escuchó su ruego y por eso es que levantó a Débora como jueza y como profetisa. Dice que ella tenía su oficina, podríamos decirlo, ¿no? Arriba en un monte, debajo de dos palmeras. Ahí se sentaba y a juzgar al pueblo. Todas venían y decían, Débora, mira, está pasando esto. Y a Débora, con toda la sabiduría que Dios le había dado, decía, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Los mandaba en paz a casa. Eso era como jueza. También como profetisa, porque Dios hablaba con ella. Y le decía cuáles eran los planes a seguir del pueblo de Israel. Esta historia de la historia de Débora se me hace muy interesante. Te voy a decir por qué. Bueno, para empezar, porque en aquel tiempo, estamos hablando allá de unos 3000 años atrás, no era muy fácil que una mujer pudiera ocupar ese tipo de puestos, porque esos puestos eran más para los hombres que para las mujeres. Pero como volvemos a decir, el que conoce y juzga es Dios y es el que conoce nuestro corazón. En ese momento era más el amor y la fe de Débora. Era mucho más clara ante los ojos de Dios que la de cualquier hombre. Por eso es que Dios utilizó a Débora. Ahora, en aquel entonces, este rey, pues tenía un gran ejército, el cual era comandado por Sisara. Era su comandante. Dice que tenía 900 carros de hierro. Imagínate para que en aquel entonces alguien tuviera carros de hierro. Eso era como que era un tremendo ejército, 900 carros. Yo no me puedo imaginar 100, 200, eran 900 carros. Era un ejército muy grande. Sin embargo, Dios le dijo a Débora, ¿sabes qué? Necesito que tú puedas dar la orden para que
se reúnan 10,000 personas, de 10,000 de los israelitas se puedan reunir para que vayan al arroyo y ahí yo les entregaré a Sisara en sus manos. Y bueno, quiero decirte que Dios le dice a Débora que le hable a uno de los hombres de ahí de Israel y le dice, mira, por favor, Dios me ha dicho que reúnas a 10,000 hombres para que puedan ir a la batalla en medio del río y ahí Dios entregará a Sisara en tus manos. Y entonces este hombre le dice a Débora, pero es un ejército enorme, este es un ejército muy grande, ¿cómo es que nosotros lo vamos a vencer? Y le dice, si tú no vas conmigo, yo no iré. Y entonces Débora le dice, bueno, pues si tú quieres que yo vaya contigo, yo iré, pero recuerda una cosa, esta batalla no se te va a reconocer a ti, esta batalla se me va a reconocer a mí. Así que entonces Débora va a la batalla y son reunidos los 10,000 hombres que Dios había pedido. Entonces en eso le avisan a Sisara y le dicen, ¿sabes qué? Que el pueblo de Israel se está reuniendo porque se quieren levantar en contra de nosotros. Entonces Sisara, muy enojado, agarra todo su ejército y comienzan a bajar hacia el arroyo donde Dios les había dicho. Lo que sucedió ahí fue que cuando ya iba todo el ejército así bien listo para atacar a los 10,000 hombres de Israel, que eran muy pocos, en esos momentos dice que Dios hizo que las llantas de los carros del ejército de Sisara comenzaran a desatornillarse y a deshacerse. Los carros comenzaron a deshacerse. Los tornillos empezaron a salir por un lado, las ruedas empezaron a ir por otro. Cuando Sisara vio eso, tuvo temor. Y en ese momento dice que Sisara huyó. Y fue y se metió a la casa de Jael. Porque en ese tiempo la casa de Jael se llevaba muy bien con Sisara. Cuando Jael lo vio, le dijo, Señor, pasa, acá puedes estar a salvo. Así que él entró y le dijo, por favor no le digas a nadie que yo estoy aquí. Y también le dijo, tengo hambre, tengo sed. Y ella le dijo, está bien, no te preocupes, yo aquí te voy a ocultar. Le dio leche, le pidió agua, pero ella le dio leche para que tomara leche, le dio pan, comiera pan, y entonces él se quedó profundamente dormido, pensando que él estaba a salvo. Y ¿sabes qué? En ese momento Jael sabía que él era el enemigo de su pueblo. Tomó una espada y le cortó la cabeza. Ahí quedó muerto Sisara. Y con eso, pues, cuando andaban buscando a Sisara, Jael les dice, vengan, aquí lo tengo. Y les entrega a Sisara muerto. En ese momento, pues, se proclama, ¿verdad? O sea, los israelitas habían vencido al pueblo de Sisara. Y en esos momentos el pueblo de Israel se proclama la victoria y vuelven a ser salvos. ¿Qué podemos aprender de esta hermosa historia? Bueno, lo que podemos aprender de la historia de Débora, uno es que muchas veces a nosotros, cuando se nos pide que seamos partícipes para las cosas de Dios, siempre ponemos bastantes obstáculos, sobre todo nosotras las mujeres, porque decimos, bueno, yo estoy casada, tengo un esposo que atender, un hogar que atender, tengo hijos que atender, entonces ponemos muchas excusas para poder servir a Dios. Y muchas decimos que es válido porque pues Dios te dio un hogar y entonces tú tienes que llevar ese hogar a los pies de Cristo, y eso es cierto. Sin embargo, yo quiero decirte que cuando tú trabajas para Dios, Dios nunca te va a dejar sola. Dios nunca te va a abandonar, ni va a permitir que tu casa se destruya. Si tú trabajas con fe, con valor y con amor. Así que entonces no tengas temor. El ejemplo más claro lo tenemos en Débora. ¿Tú crees que Débora no tenía un esposo que atender? ¿Tú crees que Débora no tenía hijos que atender? ¿Tú crees que Débora no tenía ropa que lavar? ¿Tú crees que Débora no tenía comida que preparar? ¿Tú crees que Débora no tenía que cocinar? ¿No tenía que
Tal vez, tal vez no hacer tortillas, ¿verdad? Como nosotras las mexicanas que hacemos tortillas, pero tal vez ella tenía que preparar pan para la familia. Lo que sí estoy segura es que ella se levantaba 1 o 2 horas antes para poder hacer todo su trabajo. Y a determinada hora que ella había puesto, ir y cumplir con lo que Dios le había puesto, lo que Dios le había pedido que hiciera, ser una jueza del pueblo de Israel. Y Dios la bendijo en todo momento. Ella tenía un esposo porque el nombre del esposo aparece ahí en Jueces 4 y 5. Tú tienes que leer esta historia para que por ti misma te puedas dar cuenta de que Débora era una mujer como tú y como yo. La única diferencia es que ella era una mujer de fe, era una mujer de oración y era una mujer que deseaba servir a Dios de todo su corazón. Así que cuando tú decides servir a Dios, Dios va a proteger tu hogar, Dios va a proteger a tu esposo, Dios va a hacer que nada te haga falta, porque estás sirviendo a Dios con todo tu corazón. Así que no pongas pretextos ni excusas para servir a Dios. Lo otro que podemos aprender de Débora es que en medio de lo que es tan difícil, fíjate bien, convertirse en un líder en medio de tantos hombres, en medio de tanto machismo, en medio de tanto de que esos trabajos son únicamente para los hombres, ella, con la fe que tenía en Dios, con el valor que ella tenía, Dios la puso en ese lugar y todos la respetaban. Incluso, fíjate bien, hasta este hombre que le dijo, si tú no vas a la guerra conmigo, Barak, yo no voy tampoco, porque solamente iré si tú me acompañas, porque sabía él que Dios estaba con Débora, sabía que Dios hablaba con Débora. Así que entonces, estas son las 2 lecciones que podemos sacar de la historia de Débora. Nunca te sientas menos, nunca sientes que por ser mujer tú no vales, que tú no puedes ocupar puestos en los cuales la mayoría es que los hombres se desenvuelven en ellos, porque Dios te puede preparar. Recuerda que Dios no elige a los escogidos, Él escoge a quien Él cree que va a hacer las cosas, porque Él ve y conoce tu corazón. Así que mucho ánimo, mi querida mujer de Dios. Deseo que esta maravillosa historia pueda ayudarte para que dejes que Dios escriba tu historia. Deja que Dios te guíe, deja que Dios te diga por el camino que tienes que seguir, porque Dios sabe lo que tú necesitas. Tú sabes lo que tú quieres, pero Dios sabe qué es lo que tú necesitas. Y cuando tú dejas que Dios escriba tu historia, que Dios te guíe, Él te va a llevar de victoria en victoria. Ay, yo deseo que tú te mantengas siempre bendecida, prosperada y en victoria. La única manera de hacerlo es orando, convirtiéndote en una mujer de oración, leyendo la palabra de Dios y asistiendo a la iglesia. Busca una iglesia en donde te enseñen de la Biblia, en donde todo lo que te muestren, en lo que tú debes creer, sea extraído de la Biblia. Que tengas un bendecido día, mi querida mujer de Dios.